Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión relacionaremos BEPS con los estudios de precios de transferencia y el trasfondo de la fiscalización internacional. No se despegue, que comenzamos. BBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión seguiremos hablando con un tema que hemos desde el inicio de este año abordado en diferentes ocasiones. Me refiero al fenómeno BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que es la traslación de las utilidades a otros países. Esto en gran medida por las recomendaciones que la OCDE ha hecho a todos sus países miembros para evitar esas planeaciones que hacen trasladar las utilidades a regímenes preferenciales donde tienen poca o nula tributación. Ejemplo, empresas de cómputo son 94,000 billones de pesos en operaciones que no pagan un solo peso de impuesto. Lo insistido, no es ilegal, es inmoral. Y es hacia donde va todo este tema. Y bueno, tenemos aquí al maestro Ernesto Figueroa. ¿Cómo estás, Ernesto? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues con el gusto de tenerte nuevamente aquí, amigo. La verdad que es un gusto siempre hablar. Ernesto es experto en precios de transferencia, que es el tema primordial que hoy en día cobra más valor para el gobierno y para esos organismos internacionales y pues a las empresas pues, para tener la seguridad de sus operaciones, Ernesto. Así es, Adrián. Como bien lo comentas, hoy en día el tema BEPS es el tema de la comida en el mundo. El tema BEPS es lo que está más sonado por hoy. Y no nomás creemos que es un tema que va a dar para mucho más. Hoy en día el tema BEPS ha generado mucha información, ¿no? Generó las 15 propuestas o acciones BEPS. Hoy en tu programa vamos a platicar enfocándonos un poquito más a la 13, que México es el cuarto país que la implementa ya en su legislación, que es las famosas 3 declaraciones de precios de transferencia, la que es famosísima Master File, la Country Report y la Local File. Aquí es importante, Ernesto, para que nuestro público tenga y cobre conciencia en esto, que bueno, son planes de acción que dice OCDE. ¿Te interesa México cumplir? Hazlo de esta manera. Y pues México tiene que quedar bien. Entonces, al hacerlo dices, bueno, pues en el extranjero nos afecta, ¿sí o no? Pues no nos afecta, tenemos soberanía. Pero cuando se inserta un artículo 76A en el Código Fiscal de la Federación, ya es obligatorio. Ya se domesticó, serían los términos en derecho internacional público, este tipo de planes. Y bien, vamos a ver ese artículo 76A, Ernesto. Entonces, ¿cómo está seccionado estos 3 reportes y la problemática con la que vamos a concluir? Así es, Adrián. El artículo 76A viene ya de la reforma que se genera en el 2015. Se inserta, como bien lo comentas, dentro de lo que es la ley de ISR y lo hace de manera obligatoria para los contribuyentes. Y ese artículo menciona dentro de su estructura las 3 famosas declaraciones de precios de transferencia. Como en México las vamos a conocer como la reporte local, lo que es el recorte maestro o informativa maestra y lo que es en su momento el país por país, que es la informativa país por país. Los contribuyentes que van a estar obligados a estas declaraciones, Adrián, van a ser en su momento los que menciona el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Y para hacer un análisis más profundo a este artículo, ya que de él se derivan muchos contribuyentes que van a estar en su momento obligados, yo considero que las empresas deben tomar la conciencia de acudir a un asesor que se dedique mucho al tema de precios de transferencia para que en su momento les diga si sí o no cae dentro de esos supuestos, ya que en su momento las empresas que pueden caer, por manejarte algunos ejemplos, pues primero son los grandes contribuyentes, ¿no? Aquellos que pasan de los 644,599,000, 5 pesos maneja ahí el... Dejar de ser contador. Así es. Con la precisión. Entonces, en ese momento, estas empresas ya de entrada ya están obligadas a presentar lo que es una de estas informativas, ¿no? Y tenemos otro supuesto que son también aquellas empresas
que que son empresas extranjeras, pero que tengan un establecimiento permanente en el país. Ajá. Entonces, esos serían 2 supuestos en los cuales se presentarían estas informativas. Y así nos podemos ir, Adrián, desglosando ese artículo y saldrían, yo creo que fácil, unos 15 supuestos diferentes en los cuales las empresas podrían estar obligadas. Entonces, yo sí considero que las empresas tienen que ir con su asesor de confianza, por decir, que sepa de estos temas y le diga, a ver, ¿estoy o no estoy obligado a presentar este tipo de informativas? Y es que aquí lo complicado, dices, ir con el asesor de confianza también, la verdad, este es un tema muy especializado. Así es. Número 1. Y número 2, cuando se inserta este artículo 32H, casualmente es cuando disminuye ese escudo que era el dictamen fiscal. Entonces dijeron, como el dictamen fiscal lo estamos modernizando y solamente aquellos que superan más de 100 millones de pesos pueden optar por dictaminar, pues mucha gente dijo, es que el 32H viene a cubrir lo que era el dictamen, pero es que realmente no volteamos hacia afuera. Entonces el especialista en estudio de peso de transferencia, que nada más lo sea local, pues debe estar bien atento también a esas normativas o recomendaciones internacionales, en este caso que nos está dando la OCDE. Entonces, Ernesto, vamos dividiendo las 3 declaraciones que tendremos que generar, los 3 expedientes. ¿Cuál es el objetivo? Por no hablar de integración, ¿qué es el expediente maestro? El expediente maestro, Adrián, más que nada, como el mundo lo conocen, el Master File, es aquella declaración que van a presentar las empresas, por decir, la famosa holding, que va a integrar la información de todas sus empresas pequeñas en el mundo. Entonces, si en México está la holding o en otro país extranjero está la holding, pues la empresa mexicana, inclusive, como está redactada el artículo 76A, dirá, pues, si la autoridad no puede solicitarle el master file a la holding, digamos, en España, en Estados Unidos, en Alemania, se la va a solicitar a la mexicana. Entonces, la mexicana tendrá que pedirle a la holding su master file. Y este master file, como te digo, va a venir integrado por una serie de información, por decir, reportes, análisis de mercado, operaciones, de todo el grupo multinacional. Y un problema que se viene aquí, Adrián, que vamos a ir viendo más adelante, es, por ejemplo, la información tiene que venir en español. Entonces, pues si se genera en Estados Unidos, por un ejemplo, pues vendrá en inglés. Y se viene la problemática de que la autoridad mexicana no te la va a valer en inglés. Tendrás que hacer la traducción al español. No, hay un problema. Ahorita vamos a pasar a corte comercial, Ernesto, pero estuvimos hace, ¿qué será?, 2 semanas en la Universidad de San Diego, la USD, en un evento donde participó, uno de los paneles era el agente de la Administración Central de Auditoría enfocada a estudio de precios de transferencia mexicana y la dirección que le corresponde para tales efectos en Estados Unidos. Allá tienen cerca de 150 personas y aquí andamos alrededor de 30 personas. Sí, entonces ahí empezamos con un primer problema y ahorita seguimos, si me permites pasar a corte. Adelante. Usted no se despegue, que continuamos después de este corte comercial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial, hablando del fenómeno BEPS, los planes de acción por parte de la OCDE y cómo están siendo adoptados aquí en México, en compañía aquí del maestro Ernesto Figueroa. Y bien, Ernesto, estamos hablando un poco del Master File, y hablabas de que va a existir en cada país miembro de esta organización, y hablamos del idioma. Quisiera hacerlo a un lado, pero que me explicaras a qué se va a enfrentar si la holding está en un país de habla hispana, Costa Rica, Chile, y acá en México está la subsidiaria. Okay. Hay una regla que diga, para México es esto, igual para Chile, igual para Costa Rica, igual para Estados Unidos, igual para todos los países. ¿Cómo está eso?
Ok, fíjate, Adrián, que ese es un punto muy interesante. Es una problemática que se va a generar los contribuyentes hoy en día. ¿Por qué? Porque las políticas contables, inclusive fiscales, legales, no son homologadas a nivel internacional. Es una situación que en su momento inclusive se le ha cuestionado al SAT mexicano, decirle, oye, si tú me pides a mí el Master File, lo vas a pedir con serie de requisitos que tú lo necesitas. Pero ¿qué tal si la autoridad en el país de Costa Rica, por tomar tu ejemplo, tiene otra serie de requisitos? Entonces pues vamos a empezar a chocar con esos paradigmas, ¿no? Y es algo a lo que se va a tener que enfrentar el contribuyente mexicano. Si bien es cierto que el BEPS debería estar alineado a nivel internacional, hay una cláusula que le dice, que dejaron ahí media abierta, que dice que además las autoridades fiscales locales o de cada país podrán adicionar lo que ellos necesitaran para el cumplimiento de esta información. Entonces ahí es donde se viene todo este asunto, ¿no? De si la autoridad mexicana, como es su costumbre a veces, que se puede extralimitar pidiendo información, o sea, se dice, ¿sabes qué? A mí pásame un Master File con estas características y el Master File de tu holding no la reúne, pues vas a empezar a topar con esa barrera, ¿no? Y hay que empezar también a adicionarle, Adrián, que pues a veces la holding no va a trabajarle a lo que tú necesites. Sí, yo estoy respetando lo que es mi país de residencia fiscal. Así es. Aquí me encantó, hago la pregunta porque aquí mismo me lo plasmas. Todavía faltan reglas y a ver cómo terminan esas reglas. Así es. Pero bueno, dejando pues el Master File, haces un planteamiento aquí en tu artículo. Realmente las empresas que estén aquí en México ya están preparadas para cumplir con BEPS. ¿Cuándo hay que cumplir con 76 años? Así es, Adrián. Es otra de las problemáticas, ¿no? Hoy en día no hay reglas. Hoy en día no hay reglas definidas todavía por parte de la autoridad de cómo nos va a dar el parámetro de poder emitir la declaración del Master File. Y no nomás del Master File, del Local File y del Country Report, o lo que es país por país. Entonces no hay unas reglas claras. Si bien es cierto que ya se publicó unas prereglas o un borrador de reglas a través de la Prodecon, para que aún así los contribuyentes o la gente que se dedica a este tema o la gente que le interesara estar en este tema, entonces dice, bueno, poder emitir opiniones, pero aún así no hay reglas que en su momento estén claras todavía. Y todas esas reglas tienen que pasar por un proceso de depuración para emitir las reglas finales. Y estamos terminando 2016 y 2016 es el año que se tiene que presentar. Entonces hablamos que el contribuyente trabajará de manera retroactiva en el momento en el que estas reglas y cuando las reglas por fin se definan. Bueno, volvemos a la cuestión de certeza jurídica, ¿no? O sea, así yo es. voy a tener que trabajar, aunque sean unas reglas de procedimiento, a fin y al cabo, si yo las conociera ahorita, mis operaciones las regularía de otra manera para estar apegado. El problema es que si yo, por los principios internacionales o por simple sentido común, opero este tipo de actividades que ameritan estudio de transferencia y resulta que las autoridades al meter sus reglas de resolución miscelánea les ocurre o se les desfasa algo, pues yo ya me metí en un serio problema de una no deducibilidad, un ajuste en mis ingresos, no lo sé. Así es, multas, efectivamente. Entonces, pues bueno, es un tema que hay que llamar la atención. Los colegios, tú eres una persona que está viajando mucho para estar en todo Centroamérica, pues ahí te sigo en redes, amigo. Gracias. ¿Sí? Entonces, veo cómo están los otros países en ese tema antes de seguir con los otros dos reportes. Fíjate que, por ejemplo, en Centroamérica, tú les hablas del tema BEPS y lo desconocen aún. Entonces, considero que México, al ser uno de los primeros países que está introduciendo BEPS, vamos un poco más avanzados que los demás, pero el tema de Centroamérica es inclusive ellos apenas están adoptando la normativa de precio de transferencia. Entonces, si les hablas de BEPS, es hablarles en otro idioma completamente. Wow. No, pues bueno, pues es que a veces uno no sabe, ¿no? Si ser los primeros valga la pena o no. Pues ahí estamos con lo de la responsabilidad penal de personas jurídicas, que bueno, todos están hablando de ello, es un tema interesante porque nos va a involucrar, pero hay países que mejor se detuvieron a pesar de la recomendación de la OCDE a analizar el tema. Así es. Pero bueno, será en otra ocasión este punto. Y bueno, siguiendo,
¿qué pasa entonces si ya México está preparado y Centroamérica no? ¿A qué se enfrenta ese grupo? Así es otra cosa de las que vamos, ¿no? Por ejemplo, si tu holding estuviera en Centroamérica, entonces pues allá, de entrada ya ahorita no están homologando BEPS. Entonces pues entras en el paradigma de qué van a hacer allá, ¿no? ¿Qué va a suceder allá? Y cómo se va a generar la información para que la holding de México o la holding de allá reportara el BEPS, lo que es en su momento el Master File aquí en México. Entonces son todas de las cuestiones que en el mundo no se han puesto de acuerdo los países, o todavía no entran todos los países al tema BEPS. Entonces son de los paradigmas que va a tener todo este tema y que va a seguir teniendo, porque como te comento, no hay reglas claras. Si en México, que aún somos de los primeros países que estamos metiendo las manos en el tema BEPS, no tenemos definido las reglas. Entonces sí se viene una controversia muy grande a nivel internacional por este tema. Bien, Ernesto, dame un pequeño espacio para pasar a corte comercial para hacer la conclusión con los otros temas. Bien, no se retire, que en un momento más regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial, estamos hablando del fenómeno de estudio de precios de transferencia en relación a cómo se ha insertado localmente los planes de acción denominados BEPS por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Seguimos en compañía del maestro Ernesto Figueroa. Y bien, Ernesto, vamos a seguir con los otros dos expedientes que se derivan del 76A de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y me refiero pues al Local File y al Country by Country. Ok, Adrián. Pues efectivamente, el Local File, como bien su nombre lo menciona, es la declaración local de precio de transferencia. En esta inclusive se argumenta que se va a poder cumplir a través inclusive del estudio de precios de transferencia, porque el estudio de precios de transferencia ya tiene la mayor parte de la estructura que va a solicitar la autoridad, las operaciones que tuviste, los contratos, estructura accionaria y demás documentación que por lo general incluye el estudio de precios de transferencia. Y te dice ahí, salvo que el estudio de precios de transferencia no incluya una información que la autoridad te pueda pedir, salvo eso podrás llenarla en la informativa. Eso es lo que se está especulando ahorita en el tema del Local File. Vamos a dejar en claro la declaración informativa, no la que se presenta ordinariamente. Estamos refiriendo a esta nueva que tenemos el vencimiento ya para el próximo diciembre de 2017. ¿Me corregirás? Así es, sí, porque la anterior es la del anexo 9 de la DIN, que se presenta pues más tardar con tu declaración anual, o si optas por el dictamen, pues más tardar con tu dictamen fiscal. Esta es la que nos referimos, inclusive esta declaración es para las que son las partes relacionadas nacionales. Entonces, si tu parte relacionada nacional cae dentro de alguno de los supuestos que mencionamos dentro del 32H, entonces estará obligado a presentar el Local File. Entonces, en ese momento, como te comento, se especula que puede ser que presentes el estudio de precios de transferencia, que lo puedas adjuntar a la declaración y cumplir con esta. Si en su momento, dentro de la declaración que menciona, no hay algún requisito, lo podrás adicionar a la declaración y cumplir con esta. Eso es lo que se especula en el tema de lo que es el Local File. Ajá, y el Country by Country, ¿cuál? O sea, dices, bueno, ya el Master File pues presenta cómo está integrado este grupo multinacional de empresas, este grupo multinacional de manera general. El Local File pues ya dice cómo opera aquí en México, pero el Country by Country, ¿cuál es el objetivo? Pues digo, para quienes lo ven y dices, bueno, pues no será un exceso. Bueno, pues hay que ver por qué existe, para ver si es un exceso. El objetivo más que nada del Country by Country o país por país es aquel en el que la autoridad podrá tener el estudio o la información del otro país
para que tú lo tengas, se va a generar, digo, como dicen por ahí, un país por país. Entonces, pero va a también agrupar, muy parecido al Masterfile, mucha información de todo el grupo. Entonces, pero en ese momento va a ser, solamente se va a tener país por país, se va a concentrar en su momento por país el tema de partes relacionadas, y si la autoridad te lo solicita, entonces los tendrás que plasmar también como tú, como contribuyente local de México. Yo no soy experto en este tema, y mi pregunta es esta, y pues quizás mi olfato de malicioso, pues estando aquí, estás diario con el SAT a un lado, pues tienes que tener cierto grado de pensamiento, pues con un extremo de preocupación. Claro. Entonces este tema, yo lo observo el country by country, pues nos pide la capacidad económica, cuántos trabajadores, maquinaria, me corregirá si es ese, es el que es como una hojita de Excel, pues para ver casi el valor que representa esa empresa en ese país respecto al grupo. Para ir justificando, decir, bueno, ¿por qué que no tiene máquinas y no tiene capital y no tiene trabajadores tiene el máximo porcentaje de utilidad respecto a aquel que es el que tiene toda la carga? Toda la infraestructura. Acá pues Bahamas, o no digo, ya dije un país de los que andan, de los NICs que andan, y por otro lado tengo México, tengo China. Para eso es. Parte del objetivo es eso, Adrián. Pero efectivamente el tema de los BEPS es efectivamente la transparencia fiscal, ¿no? Para lo que están diseñados los BEPS o las declaraciones BEPS es para transparentar todo el tema fiscal en el tema de paraísos, en el tema de estrategias más que nada agresivas, que yo creo que desde mi punto de vista agresivo para el SAT pues es la mayoría de las estrategias, aunque sean de forma legal. Entonces, pero todo esto es transparentar aquellas que son estrategias agresivas para el no pago de la contribución, ¿no? En cada país. Ese es el tema o es el objetivo del BEPS. Ok, sí, porque ya ahorita para pasar ya al corte comercial y a la parte final, nada más cerrar, pues hay que tener presente de que pues hay historias turbias. Hay un libro que he estado recomendando, el libro Panama Papers, por parte de Editorial Planeta, sacó el expediente mexicano, que desenfoca un poquito el tema de lo que sucedió con esta filtración de información del despacho Mossack Fonseca, donde todos apuntan que ahí hubo unas planeaciones agresivas, empresas pantalla. Pero eso es lo que estás diciendo de buscar la transparencia, pues hacia allá vamos. Así es. Y los cuentos de terror, o sea, de que de repente empresas multinacionales, no, por los propios tratados para evitar la doble tributación, encuentran o abusan, sería la palabra, de los tratados, y pues en ningún país tienen establecimiento permanente. Diría un gran comediante mexicano joven de redes, hay cosita. Pues por eso se molesta el SAT, tan sencillo. Pero bien, vamos a pasar un corte para cerrar con este tema. Ernesto, si me permite, adelante. No se retire, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial, con este tema tan importante que son los BEPS, los planes de acción por parte de la OSD, para evitar, como bien lo dice el maestro Ernesto Figueroa, esas planeaciones fiscales agresivas, que bueno, ya lo dijiste, todas las planeaciones agresivas, todas son agresivas para el SAT. Pero bueno, tiene razón, el que se haga de esta manera, hemos abusado. Me considero no porque lo hagamos, pero sí por ser partícipe de estar en este gremio. Es muy notorio quiénes son los que pueden ser los principales actores de este tipo de planeaciones. Pero bueno, Ernesto, vamos a culminar con una explicación, porque ahí me inquietó al leer tu artículo
la intervención de la Prodecon, número uno. Después, que me digas tú como colegiado, que perteneces al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y estás en la comisión de ese estudio de precios de transferencia. Sí, Comisión Regional de Precios de Transferencia. ¿Qué están haciendo para poder cerrar entonces Prodecon? Y como colegio, ¿qué están haciendo? Ok. Así es, Adrián. Fíjate que esta vez se hizo un caso muy chistoso, ¿no? De manera, ya que digamos, conjunta, la autoridad fiscal emite las reglas o el borrador de reglas para la presentación de estas declaraciones y lo hace a través de la Prodecon. Entonces la Prodecon envía una notificación al público en general y dice: aquellas personas que estén interesadas en hablar en el tema de las declaraciones BEPS podrán mandar todos sus comentarios, opiniones o modificaciones a las mismas a través de la página, y pone ahí un correo. Entonces, se ha generado a través de ese correo información para que en su momento se puedan modificar esas reglas. Y me hacen la pregunta, nosotros como colegiados, ¿qué estamos haciendo, no? Efectivamente, nosotros enviamos comentarios para que estas reglas sean modificadas, porque desde nuestro punto de vista sí vienen un poquito excedidas, ¿no? Entonces, porque si bien es cierto el tema BEPS va alineado, creemos que la autoridad se ha extralimitado en pedir información, ¿no? Inclusive información que no va ni siquiera en acción 13, ¿no? Sino información que ellos han pedido ya. Adicional a lo que dice la OCDE. Así es, adicional a la OCDE. Entonces, pues sí hemos visto todo eso, y esa información, Adrián, que va a generar una carga administrativa muy fuerte para los contribuyentes, ¿no? Entonces, sí creemos que tienen que analizarse esas reglas para que cuando se emitan las finales, pues sean unas reglas ya más acorde a la acción 13 del BEPS, y no sean reglas en las cuales la autoridad se sirva con el cucharón grande y diga: pues de aquí soy, y ahora sí le voy a pedir todo lo que yo quiera a los contribuyentes, y no nomás a los locales en México, sino a los que tengan en todo el mundo. Sí, es que ahora escuchándote con esto, entiendo por qué interviene la Prodecon. Porque la propia ley federal de los derechos del contribuyente pues establece que pues, la autoridad no tiene que exigir más información de la que deba. Así es. ¿Sí? Y pues estoy escuchando ahora sí por qué se habilitó y se atrevió la Prodecon a afortunadamente intervenir. ¿Esta intervención qué tan sustancial tú la percibes? Pues fíjate que puede ser el parteaguas para que en su momento se pueda negociar con la autoridad de un antes y un después de estas reglas, ¿no? Yo creo que por la trascendencia internacional que tienen. ¿Por qué? Porque si le dejamos la puerta abierta, en este caso a la autoridad, como te comento, se va a generar una carga administrativa muy fuerte para los contribuyentes, ¿no? Porque la autoridad, dentro de las reglas, dándole una lectura a las reglas, o sea, te va a pedir contratos, te va a pedir, como tú dices, el promedio de trabajadores de todas las partes relacionadas a nivel internacional, las políticas de precios de transferencia a nivel internacional, o sea, cómo es la estructura del negocio de la holding, de las demás empresas partes relacionadas, o sea, cómo es toda la estructura de negocio de todo el grupo internacional. Inclusive a veces esa estructura o esa forma de negocios es un tema que se viene siendo un tema privado o un tema que está protegido por la holding y que es un tema de negocio que a veces ni a sus mismas filiales se las entrega. Entonces, pues todo esto va a empezar a chocar al contribuyente cuando le pide a su holding: oye, pásame la estructura de negocio que tenemos a nivel internacional. Es decir, esto es algo que no te puedo pasar, y entonces va a decir la autoridad: pues te voy a multar porque no me pasaste esa información que yo te solicité. O hacer requisito, como tenemos los fallos de la Corte tan excesivos y con todo el perdón fuera de lugar, que es un malestar que tenemos todos los litigantes, y el Tribunal Fiscal está aprendiendo, pero la verdad no es posible que podamos sufrir hasta el rechazo de una deducción en dado caso. Pero bueno, vamos a terminar con esta introducción, Ernesto. Solamente quisiera que pues diferenciáramos cuáles son las declaraciones para dejar puntualmente este tema. Ok. Si bien lo comentas tú, Adrián, yo creo que hoy en día el tema de precios de transferencia toma más auge y cada día más, ¿no? Si bien es cierto, dando un poquito hacia atrás, tenemos la declaración del anexo 9 que tú lo comentabas, la anexo 9 que se presenta conforme el anual, que va en la informativa del anexo 9, y que esta es
totalmente aparte de esta, porque inclusive en la misma ley dice, en adición a la que ya estaba, o sea, la informativa de la Anexo 9, tendrás que presentar estas. O sea, a veces se piensa la confusión de que si tú presentas estas, ya tengo por presentar la otra. No, esta es en adición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tema de precio de transferencia va generando cada día más información, y desde mi punto de vista, los contribuyentes deben tener su consultor de precio de transferencia para que les ayude a todo el proceso de este tema y que vayan generando ya toda la información para cuando las reglas finales se emitan, tenerlas definitivamente ya aplicadas en su grupo y trabajadas para que ya tengan el tiempo necesario para poder presentar estas informativas y toda la carga que se venga en el tema de precios de transferencia. Que sería diciembre 2017. Así es, diciembre de 2017. 66A. Así es. Bien, Ernesto. Primeramente me despido. Te agradezco mucho, Adrián. Pues qué bueno que Siempre estés es un viniendo gusto. con esos temas. Hay un tema muy particular que voy a estar terminando, platicaremos para volverte a invitar. Porque, Muchas ¿verdad? gracias. Siempre es un placer escucharte y aprenderte. Bien, con eso concluimos en esta ocasión su programa Consejero Empresarial. Recuerda seguirnos en redes sociales como RCE Consejero Empresarial en Facebook y como Consejero Empresarial TV en YouTube. Y suscríbase, denos un like para que de manera instantánea le lleguen nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.